Era bastante analítico, Gómez, desde luego. Lo que hacía, lo hacía, ya lo había pensado, lo había consultado. Él era su propio consultor, ¿no? Su almohada, ¿no? O como usted dice, no dormía. ¿Cuántas horas dormía Gómez? En las decisiones políticas sí. Sí. En las decisiones administrativas no. Es muy curioso. Era hombre de mucho dormir. El testimonio de algún ministro sobreviviente. Cuando se trataba de problemas de gobierno, él tenía la propia noción de que él no conocía esos problemas. Y de ahí que se asesoró de grandes capacidades nacionales. Por ejemplo, José Gil Fortul, Pedro Manuel Ladarcaya, Ladislao Andara, Manuel Díaz Rodríguez, Pedro Emilio Col, Carlos F. Grisanti, Pedro César Dominici, Pedro Itriago Chacín, Esteban Gil Borges. Es decir, él tenía conciencia de que él era el poder total, pero al mismo tiempo tenía conciencia de que para tener éxito como gobernante debía utilizar a las mejores capacidades del país, a las que les brindaba su respaldo y a las que le pedía opinión. Por cierto que parece que pedía opinión a varios sobre el mismo asunto. ¿Y las oía? Y de acuerdo con la versión que me dio uno de sus ministros, que murió hace apenas 6 años, Díaz González, le decía lo siguiente: escríbame su opinión en una sola hoja, con letra bien grande y cortico, es decir, un memorando. Hoy se diría un memorando. Y según me advertía, me informaba un sobreviviente, uno de los edecanes, leía aquellos memorandos y en ocasiones sumaba el criterio de 2, o prefería el de 1, o con aquella información que le hacía falta, dictaba su propia decisión. Pero a lo largo de todo el tiempo, en esas materias de relaciones exteriores, de Hacienda, etcétera, tuvo el cuidado de tener asesores que eran figuras de primera calificación nacional y a las cuales, como usted me acaba de decir, de preguntar por responder, las oía. Es decir, no era una asesoría inútil o de lujo, no. Era una asesoría que determinó la formulación de grandes políticas, como la reforma y la modernización de la hacienda pública venezolana, o la tarea de la codificación nacional. Tú sabes que todavía estamos viviendo a estas alturas del año 84 bajo la codificación que aquellos hombres dictaron. Antier nomás decía en un programa decía el doctor Naranjo Osti, ¿sí?, del Canal 5, cómo la única ley antidrogas que existe en Venezuela es la de 1934 y el Código Penal vigente es el de 1926. Por ejemplo, el Código Civil es el del año 16, con las reformas que acaban de hacerle apenas el año pasado, sobre filiación, etcétera. Es decir, respondo a tu pregunta para volver a la intimidad. Sí utilizó aquel hombre, para su propio provecho y provecho del país de paso, la asesoría de esas personalidades. Porque el problema existe cuando se busca la asesoría por buscarla, pero no se toma en cuenta los consejos, la experiencia o la sabiduría de aquellos a quienes se elige titularmente como asesores.